Yo creo que las cosas cambian, van cambiando. Y Teresa hablaba de la encuesta del año 96, y acá hay presente gente que estuvo en la instalación del servicio telefónico para atender a las mujeres víctimas de violencia doméstica, que se creó en el año 92, y si hago bien la cuenta, 35 años. Recién en el 92, recién en el 92, hoy el subsecretario hacía cuentas de los tiempos y los impases legislativos en relación a la cuestión de los derechos de las mujeres o de los derechos sociales y humanos en el Uruguay. En el año 92 la primera respuesta institucional del Estado uruguayo que teníamos fue el Servicio de Atención a la Violencia Doméstica, que lo creó la Intendencia de Montevideo. De ahí para acá han ido habiendo cambios, que son insuficientes, comparto plenamente, y que la sociedad organizada interpele al Estado, lo comparto, porque quienes estamos en la responsabilidad del Estado sabemos los obstáculos y las dificultades que podemos tener para ir concretando estas obligaciones, pero sin duda que son obligaciones que deben de ser exigidas por la sociedad, en eso no hay ninguna duda. Y justamente en este marco que estamos trabajando en el Consejo Nacional de Género con la Estrategia Nacional para la Igualdad, en coordinación para el diagnóstico de realidad en el Uruguay con la OPP, que hicimos el estudio de prospectiva, en términos globales e integrales, la problemática que vive el Uruguay en términos de las desigualdades que vivimos las mujeres están muy vinculadas con dos grandes ejes. Un eje tiene todo que ver con la autonomía económica, que es la capacidad que tenemos las mujeres de generar ingresos propios, de tomar decisiones con respecto a los ingresos y de alguna manera desarrollarnos en el mundo de lo económico y productivo. Ahí el Uruguay tiene grandes debes. Y el otro mundo es el de las representaciones sociales. Hoy decía, el machismo mata. En términos académicos, las representaciones sociales es este sistema de creencias, de valores que de alguna manera pautan los lugares sociales que ocupamos las mujeres y los varones en el Uruguay en nuestra más amplia diversidad, ¿no? De acuerdo a nuestras condiciones, sectores sociales, condición de salud, discapacidad, orientación sexual, ascendencia étnico-racial. Es decir, que todos los estudios indican que el Uruguay tiene esa matriz conservadora que de alguna manera reproduce estos lugares sociales, tiene que ver con la responsabilidad, con dónde trabajamos, cuánto ganamos, quién cuida a las personas, y es la causa profunda, la raíz de la violencia de género. Estos cambios culturales son responsabilidad de todos. Son responsabilidad de todos, de los ciudadanos y de las ciudadanas, de las organizaciones y de las instituciones. Las instituciones somos portadores de ideología también. También reproducimos o cambiamos, pero sabemos que la institucionalidad es el status quo. Pero también ha pasado en el Uruguay, que ha sido, por ejemplo, la educación, que saca una guía de educación sexual, que la saca con el asesoramiento y con orientación de diversos ámbitos de la investigación, de las organizaciones sociales, de las Naciones Unidas, y luego son otros quienes se están oponiendo a ese avance y a esa transformación sociocultural que representaba, por ejemplo, la guía de educación sexual. Entonces, en el Uruguay estamos teniendo un debate, que es un debate que también incorpora fuerzas que de alguna manera buscan discutir los avances, estos avances dificultosos, lentos, comparto, para la mirada de la sociedad civil organizada, pero también que aparecen como demasiado transformadores para otros sectores de la sociedad uruguaya. Esta ley que tanto estamos festejando hoy en el primer acto público vinculado a la ley, en el Parlamento, en Cámara de Senadores fue por unanimidad, pero en Cámara de Diputados hubieron algunos diputados y diputadas que cuestionaron profundamente esta ley y que dijeron, por ejemplo, que es una ley antihombre. Entonces, lo que yo quiero decir es que la implementación y la constitución de
esta ley que es derecho positivo, que ya está obligando a todas las instituciones. No es una ley que podrá ser implementada. Para algunas instituciones ya es derecho positivo y debe ser aplicada. Luego está toda la reestructura, toda la organización, todo el reforzamiento presupuestal que será progresivo y paulatino. Para algunas cuestiones que plantea la ley que ya, como lo decía Teresa Herrera, deben ser implementados. Pero en ese deben ser implementados no es que la dificultad esté solamente en si el Ejecutivo otorga o no otorga el presupuesto. También debemos ser conscientes de que esta ley genera un debate con esas matrices culturales y conservadoras que se dan no solamente a nivel de los funcionarios y funcionarias públicas en particular, sino también mandos medios y mandos superiores o jerarquías. Entonces, el campo de la implementación de la ley es un campo complejo que tenemos que de alguna manera irlo gobernando. Pensemos también que esta ley compete y mandata no solamente al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Judicial, y que en el Uruguay hay separación de poderes, y esto lo consideramos base de nuestra democracia, por tanto lo respetamos. Yo quería señalar, en términos de que esta ley ya está promulgada, por lo tanto mandata a toda la República, que las mujeres, esta ley no es antihombre, busca la transformación sociocultural y creemos que libera al hombre de la carga de la violencia. Por lo tanto, es una ley que favorece a mujeres y a varones, favorece la construcción de una red social, de vínculos, de familias solidarias, democráticas, comunitarias. Así que en ese sentido también atiende a las mujeres y atiende a necesidades muy concretas de niñas, niños y adolescentes. Y en ese sentido, simplemente algunas cosas recatar que son importantes. Hay un capítulo que es el capítulo de las derechas de quienes son víctimas de violencia de género, que está dirigido a mujeres, niñas, niños y adolescentes, donde por ley se establece el derecho a la información y al derecho a conocer los procesos, cómo van los procesos. Esto es muy importante en relación a los procesos judiciales, me estoy refiriendo. Esto es muy importante para las mujeres, es prioritario para niñas, niños y adolescentes. El derecho a tener un acompañante de confianza, es decir, las mujeres, las niñas, niños y adolescentes pueden pedir para su proceso no estar solos o con el abogado defensor que se los puso, sino tienen derecho a elegir el acompañante de confianza para ese proceso. Tienen el derecho a la no confrontación, es decir, que esto, que hay una acordada del Poder Judicial, ahora está por ley. En los casos de violencia de género no se puede pedir la confrontación entre la víctima y el agresor, ni a la mujer, ni a niñas, niños y adolescentes. En este caso, si hay una denuncia de abuso sexual, no se puede nunca en ningún momento compartir ni siquiera habitacionalmente el agresor que está digamos, acusado, y las niñas, niños y adolescentes, y lo mismo en el caso de las mujeres. Se logró que en la Ley de Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes también se facultara la razón de la violencia doméstica. Esto es muy importante. Estamos acá en Cancillería, han habido muchos casos de conflicto en relación a restitución internacional de niñas, niños y adolescentes. Ahora tenemos por ley de que también se introduce el factor de violencia doméstica para que esto para otorgar el derecho al niño a quedarse en el lugar donde está. A las mujeres ya es ley que si una mujer víctima de violencia tiene el derecho a mantenerse en su vivienda, y en ese caso, si está alquilando, le corresponde la cesión de contrato a su nombre. Si el contrato estaba a nombre de la pareja o a nombre del hombre, por ley ya puede reclamar la cesión de contrato. Si falta por razones de violencia de género, la abogada defensora
puede reclamar el no despido de la mujer a su trabajo, porque se reconoce el derecho al mantenimiento del trabajo. Y si se la despide, el patrón tiene que pagar 6 meses de multa por ese despido que no se podía otorgar. Eso ya está por ley y ya se puede reclamar. En esa cuestión que planteaba Patricia Lanzani, que sí, si nosotros nos podemos a mirar, el sistema de respuesta tiene muchas carencias y las sufrimos quienes estamos en eso día a día, no hay ninguna duda. Pero por ley, esa mujer que tiene que hacer todos esos trámites tiene el derecho a tener 24 horas de licencia y si se les pusieron medidas cautelares, 24 horas más de licencia en su trabajo pagas para poder reorganizarse. Yo creo que hay algunas de estas cosas que todavía no las estamos manejando, sobre todo los abogados defensores, y esto ya no requiere presupuesto, ya está como derecho de las víctimas, entonces es importante. Quiero decirles algo más que también me pareció súper interesante de la ley y que ya se puede aplicar y no requiere presupuesto, que es que en los casos de los servicios de salud, de educación y de infancia, no se puede contratar ni darle un cargo público si la persona tuvo procesos administrativos o penales en relación a la violencia de género. Esto es sustantivo. Nosotros tenemos muchas veces funcionarios públicos que van de un lugar al otro porque han sido, por ejemplo, acusados de acoso sexual, acusados de violación. Bueno, si hay causas administrativas o penales, ya por ley no se puede ingresar a la función pública o contratar. Estos son elementos que realmente ustedes saben que este proceso, como decía Teresa, de elaboración de la ley fue lento, fue trabajado colectivamente, tuvo una mirada interseccional de los distintos lugares del Estado y de la sociedad civil, por lo tanto es muy completa. Nosotros tenemos ahora la obligación de la difusión de la ley, de conocerla y de difundirla. Ya Patricia habló de lo que por ley ya reconocemos como violencia de género, que es muy importante, que por ley ya tenemos directrices, el Ejecutivo y el Poder Judicial que tenemos que cumplir y que para eso estamos en proceso de rendición de cuentas y seguramente allí haya una solicitud por parte de los distintos organismos del Estado de ampliación presupuestal para el sistema de respuesta interinstitucional. La ley se votó en diciembre, vino el descanso veraniego, estamos en rendición de cuentas, veremos, la sociedad civil estará vigilante en qué pasa con esos puestos. Y tenemos también el nivel de la prevención y de la promoción de derechos. Ahí también hay que fortalecer las acciones del Estado a nivel de educación y cultura, está señalado por ley, y a nivel de medios de comunicación. Esto es bien importante y está señalado por ley. Yo creo que el nuevo Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género se le han ampliado enormemente las responsabilidades, porque hay mucho trabajo que tenemos que hacer interinstitucionalmente y que tenemos que volcarnos al interior del país. Y en eso todas las instituciones tenemos enormes responsabilidades. Hay instituciones que ya están presentes y que tienen que asumir competencia. Hay otras instituciones que tenemos que fortalecer nuestra presencia. En eso, obviamente, se va a requerir un tiempo y una progresividad, pero la dirección está marcada por la ley. Y otro aspecto que está muy poco desarrollado, que la ley lo plantea y que es muy importante para las mujeres, es la reparación, como señalaba Patricia Lanzani. La reparación por los daños que produjo la violencia de género. Aquí hay mucho para trabajar, mucho para hacer. Y no quería olvidarme, porque hoy tuve reunión con el director de la OPP, el contador Álvaro García, que también esta ley plantea el observatorio de la cuestión de la violencia de género, con un equipo básico integrado por la propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto que coordina, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Ministerio del Interior y representante de la sociedad civil. Nos van a convocar en poco tiempo para empezar a trabajar con el observatorio, y ese observatorio va a estar en el marco del Consejo Nacional Consultivo, va a ser interinstitucional, por lo tanto tenemos que ver cómo nos organizamos, pero el equipo base, el equipo central marcado por ley, son de las instituciones que nombré, y esto también
nos va a permitir dar un seguimiento con grandes desafíos, porque tenemos en puerta la obligación, esperemos que podamos hacerla, la obligación de la encuesta nacional de prevalencia de violencia de género, que se hizo en el marco del Fondo Fiduciario con mucho apoyo de Naciones Unidas, y ahora es responsabilidad del Estado de Uruguayo hacer una segunda ola de la encuesta para ver cuánto movimos la aguja en relación a la violencia de género, ¿no? Estamos mejor, estamos peor, hay nuevas manifestaciones, qué es lo que nos está pasando. Esto es bien importante, también tener datos sistematizados de investigación para hacerlo. Muchas gracias.